Si quieres dejar de sufrir, primero tienes que aceptar una verdad incómoda: gran parte de tu dolor no viene de lo que te pasa, viene de cómo lo interpretas. Epicteto lo entendió desde una posición extrema. No hablaba desde la comodidad, sino desde la pérdida. Fue esclavo, no tenía poder externo, pero descubrió algo que nadie podía quitarle: el control sobre su mente. Y desde ahí dejó una enseñanza que atraviesa siglos. Para Epicteto, el sufrimiento empieza cuando intentas controlar lo que no está en tus manos. Personas, resultados, opiniones, el pasado, el futuro. La mente se tensa, se frustra, se desgasta. No porque la vida sea cruel, sino porque tú estás luchando contra la dirección equivocada. Epicteto lo explicaba de forma simple. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tu actitud, eso es tuyo. El cuerpo, la fama, el dinero, lo que otros hacen o dicen, no lo es. El error que comete casi todo el mundo es tratar como propio lo que no le pertenece. Ahí nace el sufrimiento. Cuando algo sale mal, no duele el hecho. Duele la resistencia. Duele el pensamiento de esto no debería pasarme, esto es injusto, no lo acepto. Epicteto te invita a cortar ese diálogo interno. No con resignación, sino con lucidez. No puedes impedir que algo ocurra, pero sí puedes impedir que te destruya por dentro. Epicteto no enseñaba a huir del dolor, enseñaba a no añadirle peso extra. Porque el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Aparece cuando te aferras, cuando exiges que la realidad sea distinta, cuando confundes deseo con necesidad. Para él, la libertad real no era externa. Era interna. Ser libre era no depender emocionalmente de lo que no controlas. No necesitar que todo salga bien para estar en paz. No entregar tu tranquilidad a cada evento. Cuando alguien te insulta, Epicteto diría que las palabras no te hieren. Te hiere la idea de que esas palabras tienen poder sobre ti. Si no aceptas ese juicio, el daño no entra. Cuando pierdes algo, no sufres por la pérdida en sí, sino por decirte que no deberías haberla perdido. Epicteto te recordaría que todo lo externo es prestado. Personas, cosas, situaciones. Nada es permanente. Aceptarlo no te vuelve frío, te vuelve estable. Dejar de sufrir no es dejar de sentir. Es dejar de pelear con lo inevitable. Epicteto entrenaba la mente como se entrena el cuerpo. Cada situación difícil era una práctica. Cada frustración, una oportunidad para recordar que sí depende de ti. Cada golpe, un recordatorio de que tu dignidad no depende de las circunstancias. Cuando aceptas esto, algo cambia. La ansiedad baja. La ira pierde fuerza. El miedo se vuelve manejable. No porque la vida mejore, sino porque tú ya no te rompes con ella. Epicteto no prometía felicidad constante. Prometía firmeza. Y esa firmeza es lo que hace que el sufrimiento deje de gobernarte. No puedes controlar la vida. Pero puedes controlar la forma en que la enfrentas. Y para Epicteto, eso es suficiente para vivir en paz. Epicteto insistía en algo que incomoda al ego: no eres víctima de los hechos, eres rehén de tus expectativas. Esperas que las personas actúen como tú quieres. Esperas que la vida sea justa según tus reglas. Esperas que el esfuerzo garantice resultados. Y cuando esas expectativas se rompen, aparece el sufrimiento. Para él, la raíz del dolor no está afuera, está en la exigencia interna. Exiges control donde no lo hay. Exiges seguridad en un mundo cambiante. Exiges permanencia en algo que por naturaleza es transitorio. Epicteto no pedía que dejaras de desear. Pedía que dejaras de depender. Dependes cuando dices no puedo estar bien si esto no ocurre. Dependes cuando tu calma está atada a un resultado. Dependes cuando tu valor personal se mide por lo que otros piensan. Y toda dependencia emocional es una puerta abierta al sufrimiento.
Por eso su enseñanza era tan directa. Ajusta tus deseos a la realidad, no la realidad a tus deseos. No como una rendición, sino como una estrategia de libertad. Cuando deseas solo lo que depende de ti, te vuelves invulnerable. Puedes perder cosas, pero no te pierdes a ti. Puedes fallar, pero no te rompes. Puedes ser rechazado, pero no te humillas por dentro. Epicteto hablaba de entrenar la mente todos los días. No cuando todo va mal, sino cuando todo va bien. Porque en la calma se construye la fortaleza que necesitarás en la tormenta. Decía que cada situación difícil llega con una pregunta silenciosa: ¿vas a reaccionar como esclavo de la emoción o como dueño de tu juicio? Ahí se decide todo. Si alguien te provoca y reaccionas sin pensar, sufres. Si alguien te hiere y te quedas rumiando, sufres. Si algo no sale como planeabas y te resistes, sufres. No por lo ocurrido, sino por el combate interno que inicias. Epicteto te invita a detener ese combate. A decir internamente: esto ocurrió. No es bueno ni malo por sí mismo. Lo que importa es cómo respondo. Esa pausa es poder. Muchos creen que dejar de sufrir significa anestesiarse. Epicteto decía lo contrario. Sentirás tristeza, sentirás miedo, sentirás dolor físico o emocional. Pero no añadirás desesperación. No añadirás odio. No añadirás autodestrucción. El sufrimiento extra viene de decir: esto no debería dolerme. De pelear con la emoción en vez de comprenderla. El estoico deja que la emoción pase, pero no le entrega el timón. Para Epicteto, la vida es como un papel que te toca interpretar. No eliges el guión, pero sí cómo actúas. Puedes quejarte del rol o representarlo con dignidad. El sufrimiento aparece cuando rechazas el papel y aún así sigues en escena. Aceptar no es aprobar. Aceptar es reconocer sin resistencia. Y desde ahí actuar con inteligencia. Cuando entiendes esto, la vida deja de sentirse como una amenaza constante. Los problemas se vuelven tareas. Las pérdidas, procesos. Las ofensas, ruido pasajero. No porque seas indiferente, sino porque ya no te identificas con todo lo que ocurre. Epicteto decía que nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento interno. Esa idea es incómoda, porque devuelve la responsabilidad. Pero también es liberadora. Significa que siempre tienes un último refugio, tu forma de pensar. Ahí es donde el sufrimiento se disuelve. No de golpe, no mágicamente. Sino poco a poco, cada vez que eliges no pelear con lo que no controlas y sí cuidar lo único que realmente es tuyo, tu juicio. La mayoría de las personas viven reaccionando. Epicteto enseñaba a responder. Y esa diferencia, silenciosa pero profunda, es lo que separa una vida agitada de una vida firme. Epicteto sabía que esta idea no es fácil de aceptar, porque toca una herida profunda. Nos gusta creer que el mundo nos debe algo. Que si somos buenos, la vida será justa. Que si hacemos lo correcto, los demás responderán igual. Pero la realidad no funciona así. Y mientras sigas exigiendo que funcione así, seguirás sufriendo. Para Epicteto, la madurez empieza cuando dejas de negociar con la realidad. Cuando dejas de decir debería y empiezas a decir es. Ese cambio interno parece pequeño, pero transforma la experiencia completa de vivir. Mucho sufrimiento nace de la comparación. Miras lo que otros tienen, lo rápido que avanzan, lo fácil que parecen sus vidas. Y tu mente construye una historia: voy tarde, estoy fallando, algo anda mal conmigo. Epicteto diría que estás comparando lo que no controlas con lo que tampoco controlas. Y en ese juego, siempre pierdes. Cada persona tiene circunstancias distintas. Capacidades distintas. Caminos distintos. Compararte es abandonar tu propio terreno mental. Es regalar tu paz. Epicteto invitaba a volver siempre a lo esencial. Que depende de mí ahora mismo. No mañana. No en teoría.
Ahora. Tal vez solo depende de ti mantener la calma. Tal vez solo depende de ti no responder con ira. Tal vez solo depende de ti seguir intentándolo un día más. Eso es suficiente. La mente se agota cuando intenta abarcarlo todo. El estoicismo la aligera reduciendo el foco. Hoy. Este momento. Esta decisión. También hablaba mucho del apego. No como algo romántico, sino como una trampa. Te apegas a personas, a resultados, a identidades. Y cuando eso cambia, te desmoronas. No porque amar sea malo, sino porque confundiste amor con posesión. Epicteto enseñaba a amar sin aferrarse. A disfrutar sin depender. A valorar sin exigir permanencia. Todo lo externo es frágil. Pretender lo contrario es preparar el sufrimiento. Cuando pierdes algo que amas, el dolor aparece. Eso es humano. Pero el sufrimiento se vuelve insoportable cuando dices no puedo vivir sin esto. Epicteto diría que sí puedes. Y que descubrirlo no te vuelve frío, te vuelve libre. La libertad para él no era hacer lo que quieres, sino no necesitar lo que no tienes. No temer perder lo que no controlas. No hipotecar tu tranquilidad por cosas inestables. Por eso insistía tanto en entrenar el pensamiento. No para volverte indiferente, sino para volverte firme. Porque una mente firme no se quiebra ante cada cambio. Cuando alguien te traiciona, duele. Pero el sufrimiento se multiplica cuando conviertes ese hecho en una identidad. Siempre me pasa, no puedo confiar, el mundo es cruel. Epicteto te diría que estás generalizando desde una herida. Y que esa generalización es más peligrosa que la traición misma. La mente quiere cerrar rápido el dolor con conclusiones absolutas. El estoico lo evita. Observa. Aprende. Pero no se encierra. Epicteto también hablaba del miedo a perder. Miedo al fracaso. Miedo al rechazo. Miedo a no ser suficiente. Para él, ese miedo nace de poner tu valor en cosas externas. Si tu valor depende del éxito, cada error te destruye. Si depende de la aprobación, cada crítica te hiere. El estoicismo mueve el centro. Tu valor no depende de lo que logras, sino de cómo actúas. No de lo que tienes, sino de cómo piensas. No de lo que otros dicen, sino de cómo eliges responder. Eso cambia la relación con el miedo. El miedo deja de ser un monstruo y se vuelve una señal. Aparece, lo observas, actúas con prudencia, pero no te paraliza. Epicteto no buscaba eliminar el miedo. Buscaba que no te domine. Y aquí aparece una de sus ideas más poderosas: no te preparas para una vida sin problemas, te preparas para responder bien a los problemas. Esa preparación es mental. Silenciosa. Constante. Cada día es una práctica. Cada dificultad es un examen. No para castigarte, sino para fortalecer tu carácter. Cuando empiezas a vivir así, algo se acomoda por dentro. La vida no se vuelve fácil, pero deja de ser pesada. El sufrimiento pierde intensidad porque ya no lo alimentas con resistencia, con queja, con historias mentales innecesarias. Epicteto no ofrecía consuelo fácil. Ofrecía responsabilidad. Y esa responsabilidad es incómoda, pero poderosa. Porque cuando entiendes que tu sufrimiento depende en gran parte de cómo interpretas, también entiendes que tienes una salida. No inmediata. No perfecta. Pero real. Y esa salida no está afuera. Está en cada pensamiento que eliges creer y en cada emoción a la que decides no entregarle el control. Epicteto también explicaba que la vida no es un problema a resolver, sino una experiencia a vivir con lucidez. Cada evento es neutral, la mente le pone el peso. Un accidente, una crítica, una pérdida, incluso la traición, no tienen juicio propio. Lo que duele no es el hecho, sino la historia que construyes alrededor del hecho. Por eso enseñaba a detener el diálogo interno automático. Cuando surge un pensamiento de angustia,
Hay que mirarlo con distancia, esto es un pensamiento, no la realidad absoluta. Este simple acto de separación disminuye el sufrimiento antes de que crezca. Además, Epicteto insistía en la preparación mental constante. No solo reaccionar bien en el momento de crisis, sino anticipar con disciplina lo que podría ocurrir y decidir de antemano cómo mantener la calma. La visualización de escenarios difíciles no es pesimismo, es entrenamiento para la libertad interior. Cuando el miedo o la ansiedad aparecen, la mente entrenada no se rinde. Observa, reconoce, acepta lo que no depende de ella y concentra toda la energía en lo que sí puede cambiar, la propia actitud. Esa es la verdadera fuerza que libera del sufrimiento. Otra de sus enseñanzas esenciales es la independencia del juicio ajeno. No puedes controlar lo que otros dicen o piensan, pero puedes controlar cómo lo interpretas. Si permites que cada crítica te destruya, siempre serás prisionero. Si la observas, aceptas y sigues, te vuelves dueño de tu paz. Epicteto también explicaba que las emociones no son enemigas. El problema es la reacción desordenada. La tristeza, la rabia, el miedo, la alegría, todas son naturales. Lo que te hace sufrir es la identificación total con ellas, como si cada emoción dictara tus decisiones. El estoicismo enseña a sentir sin ser dominado, a experimentar sin dejarse arrastrar. Para él, la resiliencia no era un concepto abstracto, era una práctica diaria, enfrentar dificultades con serenidad, aceptar lo inevitable, actuar en lo posible. Y nunca entregar tu mente a la esclavitud del dolor innecesario. Cada prueba es un gimnasio para la mente. Cada resistencia controlada fortalece el carácter. Epicteto no prometía felicidad perpetua, prometía claridad. Y esa claridad es suficiente para que el sufrimiento pierda su poder sobre ti. No desaparece, pero deja de controlarte. Te vuelves observador y actor al mismo tiempo, sin confundir el hecho con la historia que tu mente inventa. Dejar de sufrir, según Epicteto, no es un acto externo. No es cambiar lo que ocurre, sino cambiar tu relación con lo que ocurre. Esa transformación interna es silenciosa, invisible a los ojos del mundo, pero radical en tu experiencia. Cuando practicas estos principios, la vida sigue teniendo dificultades, pero ya no hiere de la misma manera. La mente entrenada ve obstáculos, pérdidas y traiciones como información y oportunidad de fortaleza, no como castigos ni amenazas. El sufrimiento se convierte en una elección consciente. Puedes sentir dolor, sí, pero no debes añadir capas de resistencia, desesperación o autocompasión. Epicteto enseñaba que cada emoción negativa puede ser contenida, examinada y transformada en aprendizaje. La libertad interior se construye paso a paso. Cada pensamiento revisado, cada expectativa ajustada, cada aceptación consciente es un ladrillo. Al principio parece pequeño, pero con el tiempo, la mente se vuelve como una fortaleza impenetrable. Epicteto enseñaba que nadie puede hacerte feliz ni infeliz. Solo tú decides cómo interpretar y reaccionar. Esa responsabilidad no es carga, es poder. El poder de elegir tu serenidad incluso cuando el mundo parece caótico. El poder de Epicteto radica en la práctica diaria, no en la teoría. Cada mañana, sugería recordarse, hoy me enfrentaré a insultos, injusticias, pérdidas y errores, y aún así puedo mantener mi juicio intacto. Esa preparación mental no elimina el dolor, pero te permite atravesarlo sin colapsar. Imagina un río turbulento. La corriente golpea con fuerza. La mayoría lucha contra ella, se revuelca, se agota y se hunde. El estoico, en cambio, reconoce la fuerza del agua, se mantiene firme, ajusta sus movimientos y usa la corriente a su favor. Así es la mente entrenada por Epicteto, no se rompe ante lo inevitable, aprende a fluir sin perder su centro. Otra enseñanza fundamental es el desapego de la opinión ajena. Muchas veces sufrimos porque creemos que el juicio de otros define nuestro valor. Epicteto lo resumía con crudeza: nadie puede dañarte si tú no lo permites. Las palabras, las críticas, las acciones de los demás son externas.
solo tu interpretación les da poder. El sufrimiento nace del error de identificarte con lo externo, perder un trabajo, ser ignorado, recibir un insulto, ver fracasar un proyecto. Si todo eso define tu paz interior, siempre serás vulnerable. Epicteto enseñaba que la verdadera seguridad está dentro de ti, en tu capacidad de mantener la razón, la serenidad y la integridad. Epicteto también hablaba del apego a las cosas y las personas. No como un rechazo al amor o al vínculo, sino como un aviso, todo es transitorio. Amar sin aferrarse es libertad. Desear sin depender es fuerza. Cada pérdida deja de ser un golpe mortal cuando entiendes que nada es realmente tuyo para siempre. La mente se acostumbra a soltar sin rendirse, a aceptar sin quebrarse. El estoicismo de Epicteto no es frialdad ni indiferencia, es control. Control sobre la interpretación de los hechos, sobre la reacción emocional, sobre la narrativa interna que suele amplificar el dolor. Cada emoción negativa puede ser contenida y transformada en claridad. La tristeza puede convertirse en reflexión, el miedo en prudencia, la frustración en acción. Epicteto enseñaba que cada situación difícil es un entrenamiento. Cada injusticia es un gimnasio para la mente. Cada golpe de la vida es un recordatorio, depende de ti si te rompes o si permaneces firme. Y la fuerza interior se desarrolla así, con constancia, paciencia y disciplina, no con evasión ni queja. El sufrimiento no se elimina, pero su intensidad se reduce. La mente entrenada deja de reaccionar de manera automática, deja de amplificar el dolor, deja de construirse castillos de ansiedad a partir de simples hechos neutrales. La libertad mental consiste en elegir qué pensamientos aceptar, cuáles dejar pasar y cuáles convertir en impulso de acción. Epicteto decía que los deseos desordenados son la raíz de todo malestar. Querer que las cosas sean distintas de lo que son es la causa de la mayoría de los sufrimientos humanos. Aceptar lo que ocurre, sin aprobarlo, sin resignarse, es liberar la mente. Esa aceptación consciente no es pasividad, es fuerza silenciosa. El practicante estoico observa cada emoción que surge. No se identifica con ella. No la alimenta. La entiende, la evalúa y decide si merece su atención. Esa pausa, aparentemente mínima, es el mecanismo que transforma el sufrimiento en claridad y libertad. Cuando aplicas esto en la vida diaria, incluso los eventos más dolorosos dejan de paralizarte. La pérdida de un ser querido sigue siendo dolorosa, pero el dolor no te domina. Una traición duele, pero no te destruye. Un fracaso te enseña, pero no te humilla. Todo esto es posible porque la mente entrenada reconoce lo que depende de ella y lo que no. La práctica constante genera un efecto acumulativo. Al principio, puede parecer difícil. Los pensamientos negativos regresan, la emoción se desborda, la mente se agota. Pero cada vez que aplicas la pausa, cada vez que aceptas lo inevitable y ajustas tus deseos, la fortaleza crece. Con el tiempo, el sufrimiento se vuelve un visitante, no un residente permanente. Epicteto insistía en la disciplina del pensamiento diario. Cada mañana es un recordatorio, hoy enfrentaré dificultades, y aún así mantendré mi juicio. Cada noche, una reflexión, hoy sobreviví, hoy mantuve mi serenidad, hoy ejercité la libertad interior. Esa constancia convierte la filosofía en vida. El sufrimiento, según Epicteto, no es un castigo. Es un espejo que muestra donde la mente se identifica demasiado con lo externo. Cada frustración revela un apego, cada miedo revela una dependencia, cada rabia revela un deseo desordenado. Observarlo sin reaccionar es aprender sin dolor adicional. La libertad de la que hablaban no depende del control externo, depende de la disciplina interna. Depende de entrenar la mente para que no se rompa ante lo inevitable, para que no se deje arrastrar por las emociones desordenadas, para que cada pensamiento sea evaluado antes de actuar. El sufrimiento disminuye cuando comprendes que tu paz depende de ti, no de los eventos. Cuando la mente reconoce sus límites y sus poderes, deja de exigir al mundo que se adapte a sus deseos. Ese entendimiento transforma la vida,
deja de ser un campo de batalla constante y se convierte en un terreno donde eliges cómo actuar y qué sentir. Epicteto enseñaba que la razón es la herramienta más poderosa que posees. Con ella puedes filtrar lo que merece tu atención y lo que no. Puedes decidir qué merece tu energía y qué puedes soltar. Y esa decisión es lo que marca la diferencia entre sufrir y atravesar la vida con firmeza. La mente entrenada observa, acepta, actúa donde puede y deja pasar donde no puede. Esa es la clave para dejar de sufrir. No es magia. No es evasión. Es disciplina, claridad y práctica constante. Epicteto explicaba que la práctica de dejar de sufrir no es un evento único, sino un entrenamiento constante. No basta leer sus palabras ni recordarlas de vez en cuando. Cada situación cotidiana es una oportunidad de aplicarlas. Cada interacción, cada frustración, cada pequeña pérdida es un banco de ejercicios para la mente. Imagina que estás en el tráfico y alguien te corta bruscamente. La reacción automática es ira, un deseo de que las cosas sean distintas. La mente sin entrenamiento se aferra a la injusticia, se enreda en el malestar. El practicante estoico, sin embargo, observa, esto no depende de mí, no puedo controlar su acción, solo mi respuesta. No pierde la calma. Esa pausa evita que el malestar crezca y se convierta en sufrimiento prolongado. Otro ejemplo cotidiano es recibir una crítica inesperada. La reacción instintiva puede ser defensiva, resentida o incluso destructiva. Epicteto enseñaba que las palabras externas solo tienen poder si tú las aceptas. Evaluar la crítica con lucidez, separar lo útil de lo dañino y dejar pasar lo que no es importante, eso reduce drásticamente el sufrimiento. Epicteto también enseñaba que anticipar dificultades no es pesimismo, sino preparación. Cada día puede traer pérdidas, decepciones o fracasos. Prever mentalmente estos escenarios no aumenta la ansiedad, sino que fortalece la mente para recibirlos sin quebrarse. El practicante estoico visualiza, acepta y planifica su actitud antes de que el golpe llegue. Esa preparación es un escudo invisible contra el sufrimiento innecesario. Una de sus ideas más poderosas es la independencia del mundo externo. Las opiniones de los demás, las decisiones del destino, los cambios inevitables, todo esto no puede ser controlado. El error es depender emocionalmente de ello. La paz interior se logra reconociendo lo que pertenece a ti y lo que no. Todo lo externo es préstamo, tu juicio y tu reacción son tuyos. Ahí radica la verdadera libertad. El apego es otra fuente constante de dolor. La mente sin disciplina se aferra a personas, cosas, logros y expectativas. Epicteto enseñaba a amar y valorar sin depender, a disfrutar sin poseer. La pérdida de algo amado deja de ser devastadora cuando comprendes que nada es eterno y que tu bienestar no depende de lo externo. Dejar de sufrir según Epicteto no significa eliminar emociones ni volverse insensible. Significa observarlas, comprenderlas y decidir no permitir que controlen tu vida. La tristeza puede aparecer, pero no se convierte en desesperación. La rabia puede surgir, pero no te domina. El miedo puede existir, pero no paraliza. Cada emoción es contenida por la razón y la disciplina interior. Epicteto comparaba la mente humana con un jardín. Sin cuidado, se llena de maleza, pensamientos negativos, quejas, resentimientos, miedos. Con cuidado, se cultiva un espacio donde crecen la claridad, la calma y la resiliencia. Cada momento de disciplina es como arrancar una mala hierba, cada reflexión consciente fortalece la raíz de la paz interior. El sufrimiento prolongado es un hábito mental, no una consecuencia inevitable de la vida. Epicteto enseñaba que podemos romper ese hábito entrenando la mente para no reaccionar automáticamente, para aceptar lo que no depende de nosotros y actuar con prudencia donde sí podemos influir. Cada día es una oportunidad de practicar. Cada dificultad es un espejo que revela donde aún cedemos ante la emoción y donde podemos fortalecer nuestro juicio. La libertad interna que ofrece esta práctica no se ve desde fuera. Los demás no la notan necesariamente. Pero para quien la posee,
el mundo deja de ser una serie interminable de golpes. Los problemas continúan, los desafíos persisten, pero ya no rompen, ya no desgastan, ya no arrastran. La mente permanece firme, serena y lúcida, capaz de responder con acción, paciencia y claridad. Epicteto insistía en la constancia. No basta un solo momento de lucidez, la disciplina diaria es lo que transforma la vida. Cada mañana recordarse, hoy enfrentaré dificultades y mantendré mi juicio. Cada noche reflexionar, hoy actué con serenidad, hoy acepté lo que no podía cambiar, hoy entrené mi mente. Esa repetición construye la fortaleza que convierte el sufrimiento en opción, no en destino. Cuando se comprende y se practica esto a diario, la percepción cambia. Los fracasos dejan de ser derrotas, las pérdidas dejan de ser devastadoras, las críticas dejan de ser ataques personales. Todo se observa con la distancia que da la conciencia entrenada. El sufrimiento deja de ser un fuego que consume y se convierte en un recordatorio de que el control está dentro de ti. Epicteto decía que los deseos desordenados y las expectativas irreales son la raíz de la mayor parte del sufrimiento humano. Aprender a ajustar los deseos, a diferenciar lo que depende de nosotros de lo que no, a soltar lo que no podemos controlar, es entrenar la mente para la libertad. No es resignación, es poder silencioso. Cada desafío se convierte en una prueba, cada contratiempo en un ejercicio de resiliencia. Cada emoción negativa es un maestro que enseña cómo mantener la calma, cómo no identificarse con lo externo y cómo transformar la experiencia en claridad y fortaleza. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes pasar. Suscríbete para recibir más enseñanzas que transforman la mente y la vida. Deja un comentario con tu reflexión. ¿Qué parte te hizo cuestionar tu forma de reaccionar ante la vida? Comparte este video para que otros descubran cómo entrenar su mente y dejar de sufrir. Cada paso hacia la claridad empieza con un clic y una decisión consciente.